la demencia con cuerpos de Levy. Ahí está, que no sé por qué no cambia. Bueno, esta es una enfermedad neurodegenerativa del cerebro que va a cursar pues clínicamente con una demencia, con alucinaciones visuales y también puede llegar a presentar parkinsonismo. Se va a caracterizar por la formación de cuerpos de Levy y pues un metabolismo anormal de la alfa-sinucleína. También es frecuente que, pues, que se llegue a encontrar un trastorno de conducta en la fase REM del sueño. Y este tipo de demencia representa alrededor del 20% de todas las demencias y se ha visto que es la segunda causa más frecuente después del Alzheimer en los adultos de edad avanzada. Mencionaba el artículo que se da en un promedio en una edad de 76 años y principalmente en hombres. En cuanto a la clasificación, pues los trastornos parkinsonianos degenerativos se van a poder dividir en dos grupos de acuerdo a su perfil molecular, que uno es en sinucleinopatías y en otro es las taupatías. Las sinucleinopatías van a incluir pues a la enfermedad de Parkinson con demencia, a la demencia por cuerpos de Levy y a la atrofia de sistemas múltiples. Y ya las taupatías van a estar dentro de la parálisis supranuclear progresiva y la degeneración corticobasal. En cuanto a la fisiopatología, pues a diferencia de la enfermedad de Parkinson, esta se va a caracterizar pues por la presencia de los cuerpos de Levy en la sustancia negra. Pero, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson se ven sobre todo, o sea, en el locus coeruleus, en la sustancia negra y en el núcleo del RAFE. Y ya cuando es una demencia por cuerpos de Levy, se van a presentar sobre todo los cuerpos en el hipocampo, en la amígdala, en el cíngulo anterior y en la neocorteza. Y además de los cuerpos de Levy corticales y la pérdida de proyecciones bueno, por eso puse este cerebrito, porque mencionaba que también va a haber pérdida de proyecciones de dopamina que se va hacia la corteza frontal y los ganglios basales van a provocar, pues como tal, una demencia también. Y pues aquí también va a haber un menor involucro del hipocampo y mayor involucro del cíngulo. Y otro elemento importante es la disminución de la acetilcolina en el sistema nervioso central. Aquí en estas imágenes, pues en la primera es una imagen pues macroscópica del cerebro a través del mesencéfalo y se nota en la flecha lo que es como tal la palidez de la sustancia negra. En esta enseguida, se ve una imagen en donde muestra el cuerpo de Levy, que es donde está marcado, con una tensión eosinófila en una neurona cortical. Y luego en la de abajito está pues esta imagen con una técnica de tinción de alfa-sinucleína, que esta es la que nos sirve para visualizar solamente los cuerpos de Levy y las neuritas de Levy. Y en esta en medio es con tinción de ubiquitina, y aquí se ven dos cuerpos de Levy como en forma de anillo. Ahí nada más, un poquitito antes de que avances en el cuadro clínico, en la clasificación, si se dan cuenta, la razón por la que se mencionan mucho enfermedad de Parkinson y la demencia asociada a esta y otras también, se van a dar cuenta que es porque esa clasificación se está refiriendo realmente a la de los parkinsonismos atípicos. Es decir, cuando nosotros vemos a una persona que tiene deterioro cognitivo, pero cuyas características principales son encontrar datos de parkinsonismos atípicos, antes también se le llamaba eso Parkinson Plus, es decir, aquellos que no siguen el típico diagnóstico de una clasificación del Reino Unido que se utiliza normalmente para la enfermedad de Parkinson. Si los síntomas no siguen ese lineamiento, casi siempre esas personas hay que considerar algún otro tipo de enfermedad neurodegenerativa. Y la verdad es que la demencia con cuerpos de Levy es muy, muy alta su frecuencia, sobre todo porque también
además de, como ya nos comentó Hatsibe, la prevalencia después de enfermedad de Alzheimer, también hay formas que no son puras. Es decir, podemos encontrar muchos pacientes adultos mayores que tengan enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy. Ya ahora es más fácil, de hecho, a veces encontrar que hay muchas demencias que no son puras. La gran mayoría de estas personas, por eso a veces cuesta mucho buscar su perfil cognitivo, y por eso ahorita que veamos lo del cuadro clínico, quiero que tengan muy presente eso, porque van a encontrarse con mucha sintomatología que les hará pensar en Parkinson. Y es fácil pensar que se pueden confundir, pero ahorita vamos a ir viendo las claves, que es lo que me interesa, es decir, de esa sintomatología, que a veces pueden ser muchos síntomas, qué es lo que hace la diferencia con otras enfermedades de parkinsonismo atípico que vienen mencionadas. Y las sinucleinopatías y taupatías tienen muchas características, la única diferencia realmente es su perfil molecular. Y a veces uno no puede llegar a ese diagnóstico, entonces lo tiene que hacer de forma clínica. No es tan fácil, uno tendría que esperar a que el paciente fallezca para estar buscando realmente lo que contienen los cuerpos de Lewy. Se pueden hacer estudios de imagen funcional, claro, cuando hay enfermedades muy atípicas, pero no todas las personas van a tener el dinero para realizarse un PET. Los estudios de PET son extremadamente a veces pues, caros para la población general. Entonces, la verdad es que ahorita vamos a ir buscando en la parte clínica. Quiero que puedan hacer una diferenciación lo más fácil pues, que pueda quedarles grabado en su mente. Continúa, Hatsi, con el cuadro clínico. Okay. Pues los rasgos clínicos aquí van a ser la demencia, la fluctuación de la función cognitiva, las alucinaciones visuales y el parkinsonismo. Otros rasgos sugestivos pues es la hipersensibilidad a neurolépticos y el trastorno de conducta en fase REM, que este puede ser uno de los signos más precoces en este tipo de demencia. Y nos refería al artículo que el signo más frecuente, o sea, este trastorno así de lo del sueño, es que la persona que duerme pues con el paciente ha sentido durante la noche que el paciente pues le está dando patadas. Y en el caso de los pacientes pues que duermen solos, mencionaba que al día siguiente ya cuando despiertan ven en el piso pues de que las almohadas, la colcha y así. Entonces pues esto podemos irlo preguntando al momento de la anamnesis. Y en cuanto a las características de la demencia, pues puede parecer pues idéntica a la de Alzheimer, pero pues aquí se ven más notorios los problemas de memoria o con una memoria relativamente normal, pero con dificultades sobre todo centradas en la atención, en la función ejecutiva y en la capacidad visoespacial. Y las alucinaciones visuales, pues también es pues como tal una diferencia que esta se presenta primero o puede que en el Alzheimer no se presente como tal. Y las alucinaciones pues siempre van a ser visuales y casi siempre son de personas o de animales. Ahí voy a ir mencionando primero algunas cosas pequeñas. Primero, la parte del perfil cognitivo, que es lo que me interesa mucho que se aprendan. Efectivamente, no predomina para nada la memoria, al menos en en el primer estadio de esta enfermedad. Son pacientes que ustedes se van a encontrar que realmente les platican lo que está pasando, les platican sobre sus alucinaciones y además la frecuencia de estas alucinaciones son tan importantes que muchas veces lo primero que se diagnostica es un cuadro como psicótico, se asume que pudiera ser psicosis tardía, que también existe ese término, son psicosis que ocurren a veces mucho en el adulto mayor, a edades que no son esperadas para esperar el primer cuadro psicótico, sobre todo porque a veces las alucinaciones los hacen que tengan conductas muy severas, muy agresivas. Entonces, al principio de la enfermedad, generalmente en los primeros 1 o 2 años, son pacientes que les pueden contar qué es lo que sienten, qué es lo que están pensando, qué es lo que están escuchando, qué es lo que están viendo en sus alucinaciones. Les pueden referir que hay trastorno del sueño, pero realmente ellos no lo visualizan tan fácilmente, solamente les pueden platicar que despiertan,
que tienen sueños muy vívidos, muy reales, de que están peleando con alguien, de que están atrapando algo. Son personas que no nada más es a través de los golpes que podemos ver hacia la persona con quien duermen o las cobijas, sino que también incluso ellos platican que sus sueños son tan reales. Les voy a platicar, por ejemplo, el caso de una paciente. Sus sueños eran frecuentemente asociados a la muerte de ella misma. Entonces soñaba que estaba siempre en su velorio y que toda la familia a su alrededor se reunía y la estaban velando y entonces a veces intervenía durante esos sueños. Eran sueños que de verdad cuando ella despertaba tenía la sensación de que había muerto, de que no sabía si era real, que estaba despierta o no. Y es un sueño que uno dice, una persona que tiene sueños vividos, sobre todo con cambios o alteraciones en la memoria, al día siguiente no lo podría recordar, pero una persona con demencia con cuerpos de Lewy sí. Tienen no una dificultad, de hecho, para nada importante en la memoria, que ellos les pueden platicar lo que está sucediendo. Y las alucinaciones visuales son tan características en el aspecto de que son alucinaciones visuales que sí a veces pueden ser un poco más complejas, es decir, no es una alucinación visual como un paciente que dice, mira, ahí va el niño caminando. En una persona con demencia, por ejemplo, como la enfermedad de Alzheimer, si nosotros vemos alucinaciones visuales, debemos de considerar que tiene un delirium añadido en ese momento y que es algo temporal y hay que ver y buscar la asociación de qué fue lo que pasó que desencadenó el delirium y por eso empezó con las alucinaciones que suelen ser simples. Y el paciente al día siguiente no les va a decir nada, porque generalmente esas alucinaciones entran dentro de un cuadro de delirium y no pueden recordar que eso sucedió. En cambio, un paciente con demencia con cuerpos de Lewy les va a platicar abiertamente sobre las cosas que observa, porque esas cosas están todo el tiempo ahí. Incluso a veces durante la consulta son cosas que a veces conforme va avanzando el tiempo, los pacientes todo el tiempo están alucinando y se empiezan a acostumbrar algunos incluso a sus alucinaciones. Les voy a platicar, por ejemplo, el caso de una paciente que yo tenía, adulta mayor, demencia con cuerpos de Lewy, y ella estaba postrada en cama. Entonces, la dificultad era que a veces todo el tiempo veía unas cabezas cortadas alrededor de su cama. Era como si esas cabezas, de hecho, tuvieran su propia personalidad, su propia vida, siempre estaban alrededor de ella, flotando alrededor de su cama. Entonces ella los veía durante horas, todo el tiempo podía estar viendo esas cabezas. Lo que le molestaba realmente no era tanto ver las cabezas cortadas, o sea, no tenían cuello ni nada, estaban cortadas debajo de la cabeza. Lo que le molestaba es que esas cabezas o se burlaban de ella, se reían, la observaban, o de repente cuando se asomaba para verlas hacia arriba, las cabezas estaban besándose, por ejemplo. Decía, eran cabezas de hombres con mujeres y platicaba, se besan las mujeres con las mujeres y los hombres con los hombres y eso me molesta. Entonces se dan cuenta la manera a veces con la que se acostumbran tanto a las alucinaciones, que a veces son las cosas que hacen las alucinaciones lo que les molesta. Normalmente la demencia con cuerpos de Lewy se caracteriza porque a veces ellos incluso hasta pueden interactuar continuamente con sus alucinaciones. Tengo el caso de otra paciente que ella era soprano, entonces es una adulta mayor, pues que cantaba algunas cosas de ópera y empezó a tener esta alucinación respecto a que en la televisión y en la radio había como una señal que todo el tiempo se dirigía hacia ella y empezó a tener un amigo del cual solamente lo escuchaba a través de la radio, pero nadie más podía escucharlo. Y esa persona le molestaba mucho en el aspecto de que quería como estar con ella, o sea, estaba enamorado de ella. Entonces también a veces esas alucinaciones empiezan a cargarse de ideas delirantes. Y el primero inició con una idea delirante erotomaníaca en el aspecto de que la persona estaba enamorada de ella, siempre le hacía saber que era muy buena, que cantaba muy bonito. Y con el tiempo empezaron esta idea delirante también a cambiar respecto a que ahora era una idea delirante de grandeza. Es decir, la persona
que quería estar con ella, empezó a divulgar sus canciones y aparentemente lo ponía para que todo el pueblo de Chihuahua escuchara sus canciones. Y eran canciones que muchas veces habían sido inéditas y que ella no había sacado todavía. Y eso entonces le molestaba, porque le divulgaba las canciones para que toda la gente de Chihuahua las escuchara. Entonces ella tenía esta idea de que sus canciones estaban transmitidas y el problema principal era que empezaba a sentir la música, es decir, a veces las alucinaciones, sé que les suena extraño, pero a veces también pueden ser a través de otros sentidos. Y en demencia con cuerpos de Lewy podemos encontrar que estas alucinaciones son más complejas en el aspecto de que no nada más va a ser visual. Es decir, para ella existían estas ondas y podía estar escuchando la música todo el día. Y si se dan cuenta, uno se explicaría y diría, bueno, pues es que ella fue soprano, todo el tiempo estuvo cantando tantas canciones que es más fácil que ella pueda tener ese tipo de alucinaciones auditivas a través de la música. Pero lo que le molestaba era que entonces ya esa persona, cuando uno está platicando con ella le tiene que estar pidiendo permiso, ella le pregunta, ella quiere estar haciendo la conversación siempre con esa persona porque ahora ya no la deja. Entonces, ahora esa idea delirante ha resultado en una idea también eh, pues asociada a ideas de referencia, es decir, una idea en donde le pueden generar daño y donde esa persona le aconseja cosas. Eh, y realmente por eso hay a veces la dificultad de decir, eso puede ser una psicosis en el adulto mayor. ¿Alguien esperaría tener esquizofrenia a esas edades avanzadas? Y la realidad es que si bien existe la psicosis de inicio tardío, siempre hay que buscar este tipo de demencias. No son nada infrecuentes. De hecho, entre más grande sea el adulto mayor y ustedes empiezan a ver una demencia incipiente después de los 80 años, y está cargada con estas alucinaciones complejas, en donde a veces no son tan típicos todavía los síntomas parkinsónicos y además la persona les comunica las cosas porque todavía no está teniendo problemas de memoria, siempre consideren a la demencia con cuerpos de Lewy como una posibilidad. En el cuadro físico, ahí sí quiero comentar mucho para que no se confundan con la enfermedad de Parkinson, en el aspecto de que lo más frecuente en estos pacientes, de hecho, es encontrar la rigidez, más que cualquier otra cosa. Acuérdense que hay dos tipos de enfermedad de Parkinson, aquella que es asinética, sin los temblores, y cinética. En este caso vamos a encontrar más bien un parkinsonismo asinético. Es más frecuente entonces la rigidez. Vemos a las personas con dificultad para caminar asociado a la rigidez. Y el temblor se ve en mucho menos frecuencia y cuando lo vemos es un temblor que es atípico, es decir, que a diferencia del Parkinson que inicia en un miembro superior, al 1 o 2 años después se pasa al otro miembro y difícilmente lo vamos a ver en los primeros años, más bien casi nunca lo vamos a ver en los primeros años en miembros inferiores. Aquí es diferente. Encontramos el temblor generalmente en ambos miembros superiores y también puede afectar miembros inferiores, aunque no es tan frecuente y habrá que considerar otro tipo de parkinsonismos atípicos, generación corticobasal, etcétera. Entonces, en estos pacientes lo más frecuente es rigidez. Y la marcha, por supuesto, y todos los movimientos van a estar afectados, sobre todo debido a la rigidez. Yo creo que eso es como las tres cosas que quiero que se queden. Las alucinaciones de verdad son muy distintivas y les sorprenderá la manera en que ellos pueden explicarles con lujo de detalle todas esas alucinaciones y la manera en que conviven con ellas. Muchos pacientes que incluso no necesariamente significa que estén cargadas de algo que les dé miedo. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen alucinaciones que llamamos liliputenses. Ven enanitos, gnomos chiquititos o personas chiquititas que conviven con ellas, juegan, les hacen bromas, se ponen a platicar con ellos, o ven que están haciendo cosas. Entonces la verdad es que hasta a veces lo disfrutan porque o les caen bien o los hacen reír, o tienen compañía incluso. Y habrá otras personas, como les decía, que les sorprendería
cómo esas alucinaciones, las cosas que a veces les molestan, son cosas muy específicas. La paciente que veía las cabecitas todos los días, y durante todo el día estaban ahí, ya se había acostumbrado a las cabecitas. Realmente el momento en el que solicitaron ayuda fue porque ya esas cabecitas estaban haciendo cosas que para ella eran indebidas, sobre todo por las cuestiones de su moralidad, era algo que ella no quería estar viendo y entonces sentía que era una burla hacia sus creencias y las veía y se reían de ella, entonces empezaron a tener esta, pues ya estar cargado de algo que le resultaba bastante molesto personalmente. Entonces por eso es que quiero que vean que les sorprendería a veces platicar con un paciente con demencia con cuerpos de Lewy y hay que preguntarles mucho porque a veces se acostumbran tanto a las alucinaciones que realmente conviven con ellas y se acostumbran. Eh, Continúa, Hatsibi. Okay. Bueno, en este cuadro, creo que este era más viejito que lo puso, o sea, que lo ponían en el artículo y ya más adelante viene el del DSM-5. Bueno, aquí tenemos los criterios para diagnóstico, que los va a dividir en esenciales, en criterios fundamentales, sugestivos, de apoyo y un diagnóstico menos probable. Como esencial, pues es la presencia de demencia con deterioro cognitivo progresivo y esta va a afectar como tal a las funciones sociales y laborales del paciente. En los criterios fundamentales, con que se presenten 2 es suficiente para un diagnóstico de demencia probable, o sea, de este tipo, de los de Lewy. Y aquí influyen la fluctuación cognitiva, las alucinaciones visuales y síntomas y signos del parkinsonismo. Después tenemos los criterios sugestivos, que son el trastorno de conducta en fase REM del sueño, la hipersensibilidad a neurolépticos y la captación escasa de dopamina. Y aquí con que el paciente tenga uno y además un criterio fundamental, se puede llegar a establecer un diagnóstico de demencia posible. Y en los criterios de apoyo están las caídas repetidas, la pérdida de conciencia, hipotensión ortostática y actividad occipital disminuida. Aquí estos criterios suelen estar presentes con frecuencia, pero no son como tal específicos de este tipo de demencia. Y aquí ya en los criterios del DSM-5, pues nos menciona que se cumplen pues los criterios para un trastorno neurocognitivo grave o leve y el trastorno va teniendo pues una progresión gradual y un inicio insidioso. En los criterios fundamentales pues es igual que el cuadro pasado, que va a estar pues la fluctuación cognitiva, las alucinaciones visuales y los signos y síntomas del parkinsonismo. En cuanto a los sugestivos, aquí solamente incluye a la hipersensibilidad a neurolépticos y el trastorno de conducta en la fase REM. O sea, aquí en vez de, como en la pasada, o sea, aquí no incluye la captación escasa de dopamina. Y ya por último, el trastorno que tiene el paciente, pues no se puede explicar por alguna otra enfermedad neurodegenerativa o cerebrovascular. Y en cuanto a la tabla de la derecha, que era la que mencionaba el libro, pues aquí son ciertos criterios diagnósticos que nos menciona distintos signos y síntomas en las cuales pues siempre debe estar presente la demencia y las manifestaciones las va a dividir en centrales, sugestivas y de soporte. En las centrales pues están las fluctuaciones en la cognición, las alucinaciones visuales y los signos parkinsonianos. En las sugestivas pues van a estar la sensibilidad a neurolépticos, la disminución en la captura del marcador y trastornos del sueño-humor. Y ya por último, en las de soporte, pues incluye las caídas, las alucinaciones, atrofia temporal al momento de hacerle una tomografía al paciente, y disminución marcada en la actividad cerebral, que esto es cuando le hacemos un electroencefalograma, y pues entre otros tipos de manifestaciones de soporte. En la anamnesis, pues es importante buscar signos y síntomas importantes de este trastorno, que son pues todos los pasados que les estuve mencionando. Hay que valorar pues los niveles fluctuantes de alerta o periodos de reactividad relativa, las alucinaciones visuales de personas o animales, si tienen algún trastorno de la marcha, si hay temblor, si han tenido caídas, si han sentido rigidez o nosotros mismos pues lo podemos observar.
preguntar acerca del sueño, si ha tenido, pues sí, de que sueños anormales o movimientos anormales mientras está dormido. Eh, y Ahí, sobre ahí lo nada más de... quiero, Ah, ay, perdón. perdón, quiero comentar un poquito sobre los periodos de alerta porque también es algo muy característico y la diferencia más importante que tiene con delirium es que en el delirium vamos a ver, por ejemplo, periodos en cambios en el estado de alerta o nivel de conciencia a lo largo de 24 horas. Es decir, como le decíamos, lo vemos dormido en la mañana y en la tarde, noche ya está bien despierto, y hasta incluso hiperalerta, agitado, inquieto. Y estos pacientes, los periodos duran más tiempo. Es decir, a veces las personas sobre todo solicitan ayuda porque dicen, ha estado somnolienta ya durante varios días, no responde tanto, todo el tiempo está hipoactiva, no hace muchas actividades y semanas después otra vez despierta y está como si nada. Y entran en estos estados de manera no súbita, sino que va cambiando poco a poco. Hay personas que incluso, conforme sigue avanzando el cuadro, entran más fácilmente en estos periodos de alerta, en donde las personas piensan incluso que se están poniendo graves porque están hipoactivas, no hablan, no dicen muchas cosas, dejan de hacer su aseo, su cuidado personal, porque son personas que mantienen su funcionalidad. Cuando es una demencia con cuerpos de Levy puro, mantienen su funcionalidad por bastante tiempo. Entonces dejan hacer todas esas actividades y están con esa tendencia a la somnolencia que parece que se están deteriorando mucho. Eh, y pasan algunas semanas y nuevamente vuelven a despertar. Y de ahí que el perfil cognitivo a veces varíe mucho en estos pacientes porque si realizan pruebas durante estos periodos de alerta, cuando vuelve a estar despierta bien la persona, con un estado de alerta normal, consciente, lo vuelven a repetir a lo mejor algún tamizaje o alguna prueba neuropsicológica, se van a dar cuenta que hay una variabilidad muy importante. Es algo que no veríamos en otras demencias de manera tan fácil, porque se mantiene al contrario el perfil cognitivo en otras demencias. Entonces, eso sí es muy característico. Y la dificultad para distinguir los sueños de la realidad, esa también es otra que quiero comentarles, porque en esos trastornos del sueño REM, así como la paciente que les comentaba, con el tiempo fue pasando que ya no eran realmente sueños en donde ella se despertaba muy asustada, no sabiendo si realmente estaba muerta. Con el tiempo, ya esos sueños respecto a su muerte se empezaban a mezclar ya con la vida, es decir, ella podía estar observando que estaba en panteones y estaba todo el tiempo en un ambiente en donde ella sabía que estaba como si estuviera muerta. Y empezó a surgir esta idea delirante de la dificultad para entender si realmente ella había muerto, porque la velaban todo el tiempo y porque todo el tiempo veía tanto eso en sus sueños que ya se empezaban a presentar también en el momento de la realidad. Y en su despertar eran los momentos más difíciles durante horas, porque realmente a veces todavía ella empezaba a ver estas alucinaciones en donde veía familiares que estaban a su alrededor, como si ella estuviera en su cama, pero ya a punto de fallecer. Entonces, realmente la dificultad empieza a mezclarse también con las alucinaciones que ven durante todo el día y hace difícil distinguir, por eso, si realmente es un sueño o es un trastorno del sueño REM o una alucinación. Entonces siempre debemos de ir preguntando cómo cambiaron estas ideas para poder distinguir lo que es una alucinación visual de lo que es un trastorno del sueño REM todavía, porque se mezclan muy fácilmente. Y continúa. Ok. Uh -huh. En cuanto al estudio de imagen funcional, pues nos mencionaba dos tipos, que es el SPECT y el PET. Eh, pues el SPECT ha mostrado como tal hipoperfusión occipital y el PET lo que se llega a observar es un hipometabolismo occipital. Entonces, como tal, no había como que ciertos de que, estudios de laboratorio o algo así que nos pudiera ayudar a saber que era este tipo de demencia, pero pues con toda la clínica y si les podemos llegar a realizar este tipo de estudios de imagen, pues ya nos podemos dar cuenta que sí es este tipo de demencia. Así es. Nos sirve sobre todo para descartar presentaciones mixtas, ver sobre todo que no tengan, tal vez en la imagen,
podemos observar esto que es más característico tal vez de la enfermedad, pero finalmente lo que más nos ayuda es descartar que no tengan patrones de hipometabolismo o hipoperfusión típicas que veríamos, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer. O cuando tenemos sobre todo alguna duda diagnóstica. Pero realmente, pues sí, hasta ahorita el diagnóstico en la parte clínica generalmente se hace a través de ir descartando otras demencias y la parte más fundamental que es la clínica. Desde ahí ya ustedes van a tener la sospecha diagnóstica. Hay mucha gente que a veces vive con esto y nadie les pregunta, o sea, asumen que estas alucinaciones son otras cosas y a veces los mandan por eso nada más con los psiquiatras y no entienden cómo esa edad empiezan. Y se piensa que no es tan frecuente, pero realmente la frecuencia es muy elevada. Entre más grande sea el adulto mayor y tenga alucinaciones, empiezan primero con esta sospecha, porque primero empiezan con las alucinaciones, tienen cambios en el perfil cognitivo no muy típicos, entonces luego hay que empezar a diagnosticar o a buscar otras cosas. A veces el parkinsonismo no inicia igual que con todo eso, tarda y aparece un poquitito después y sobre todo como es rigidez pasa desapercibida porque lo ven lento al adulto mayor y piensan que es una marcha lenta con pasos cortos, que no les parece a veces a la gente parkinsonismo. Por eso se confunden tanto con estas demencias y son muy infradiagnosticadas. La gente piensa que está en delirium y realmente ya cuando uno les pregunta son alucinaciones que ven todos los días. O sea, conviven con ellas, ya se acostumbran a las alucinaciones y mientras no estén cargadas de algo que les moleste, a veces ni siquiera lo mencionan. Y entonces realmente hacer el estudio de imagen funcional lo haríamos después de haber hecho ya un estudio de imagen, primero general con una resonancia magnética, identificar que estos también no van a tener, estos pacientes no tienen un patrón específico, es decir, no vamos a ver una atrofia característica como en la enfermedad de Alzheimer, temporoparietal, no vamos a ver una atrofia frontotemporal típica como en la demencia frontotemporal, no vamos a ver tantos infartos cerebrales en región subcortical. Entonces, todo eso nos va a ir quitando opciones diagnósticas y vamos a ir llegando casi siempre al punto en donde la atrofia puede ser a veces casi generalizada, no va a haber algo muy característico. De ahí que a veces por eso se opte como dentro del protocolo continuar después de esta imagen con un estudio de imagen funcional para asegurarnos que no haya datos característicos a veces de mezclas de demencias. Pero digamos que el hacer ese tipo de estudios ya implicaría que a lo mejor dentro de esa sospecha pensamos que hay algo mixto dentro del cuadro y yo estoy sospechando que a lo mejor no es un Lewy muy puro, sino que es una forma mixta con Alzheimer y las personas dicen es que tiene ambas características o ya es muy global el deterioro o se quiere descartar algo no necesariamente degenerativo, sino que tenemos otras ideas, pues es cuando ya se pide el PET sobre todo. El SPECT es mucho más económico. El problema con el SPECT es que realmente también no es tan fácil de hecho tenerlo. O sea, es el acceso a veces a estos estudios lo que lo imposibilita, pero definitivamente si se contara con el SPECT tan fácilmente, en cuanto a costos, es mucho más económico que el PET. También lo pueden considerar, de hecho, como una opción bastante buena si se tiene acceso al aparato, porque es solamente una tomografía. El problema es que a veces nos hacen estos estudios porque no hay personas dentro de la radiología o neuroradiólogos en todos los lugares. Y a veces si no hay alguien, tienen que mandar los estudios a México para que les entreguen el reporte y eso hace a veces difícil la situación en cuanto a los estudios. Y claro que los costos son más altos en diversas ciudades porque está muy centralizado el realizar estos estudios, a veces en Ciudad de México y en otros estados no lo encontramos con tanta facilidad. Continúa, Hatsi. Perdón, estaba silenciada. Bueno, y en esta tabla, que es como tal, así en generalidades, pues como diagnóstico diferencial entre Alzheimer y esta demencia,
pues nos menciona que en el Alzheimer pues va a ser más notorio el déficit de la memoria, las alucinaciones visuales pues pueden que sí aparezcan, pero si llegan a aparecer pues es tardíamente, como tal estos pacientes no las van a tener. Y los síntomas motores llegan hasta las etapas finales, a diferencia de la demencia con cuerpos de Lewy, que pues el déficit de la memoria suele ser menos prominente que en el Alzheimer, y las alucinaciones y los síntomas parkinsonianos pues van a estar en fases precoces. Entonces, así como general, las diferencias. Sí. Y en cuanto al tratamiento, pues nos mencionaba que deberían evitarse los fármacos anticolinérgicos porque estos pueden aumentar pues el deterioro cognitivo y provocar confusión o agravar o causar como tal las alucinaciones visuales. Pues en la tabla, los inhibidores de la colinesterasa como la ribastigmina, pues van a generar una mejoría de la función cognitiva y de los síntomas neuropsiquiátricos y conductuales. En la memantina, pues llega a sugerir una mejoría del estado clínico. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la sertralina y escitalopram, se pueden utilizar en caso de que el paciente muestre depresión o ansiedad. En los fármacos dopaminérgicos, como la levodopa y carbidopa, pues pueden agravar las alucinaciones, pero pueden mejorar el movimiento. Entonces, pues ahí hay que ver como que pros y contras para ver si sí se los administramos al paciente. Y por último, los antipsicóticos atípicos, como la quetiapina, pues pueden mejorar las alucinaciones aterradoras, aunque pueden agravar el parkinsonismo. Entonces es igual que los dopaminérgicos, como que ver riesgo-beneficio. Y ya, es todo. Muy bien. Ahí ya nada más quiero hacer un comentario respecto a los antipsicóticos, porque hay mucha gente que de hecho diagnostica a veces o se da cuenta que pudiera tratarse de una demencia con cuerpos de Lewy, porque por las alucinaciones, a veces pueden ser o muy agresivas o cargadas de muchos cambios asociados a la conducta debido a la alucinación que presentan, les dejan un antipsicótico y entonces empeora todo el problema. Respecto al parkinsonismo, se ponen mucho más rígidos, mucho más notarios sus síntomas parkinsónicos, y por eso es que le llamamos dentro también de los criterios diagnósticos que se consideran, aunque sean criterios menores, de todas maneras es un criterio muy importante la hipersensibilidad a los antipsicóticos. Es con eso a lo que se refiere dentro del diagnóstico que comentabas más al inicio. Entonces, sí, véanlo como, de hecho, parte de los criterios típicos de la enfermedad. Uno siempre debe de empezar los antipsicóticos con estos pacientes en dosis bien chiquititas, porque si no, se pueden traer una sorpresa tan importante en el Parkinson, porque no son las respuestas esperadas, es decir, es mucho el cambio que producen motor y de manera tan importante que a veces las personas dicen, no se le puede dejar nada, pero la cuestión también tiene que ver con las dosis. Entonces también es dosis dependiente muchos de estos antipsicóticos. Entonces siempre hay que empezar con dosis muy chiquititas si tienen la más mínima sospecha de que estas alucinaciones no tienen las características normales y son más mixtas, no son las típicas que encontraríamos en un delirio, sino que están todo el tiempo como más permanentes en esos pacientes. Y definitivamente los anticolinérgicos es algo que es muy notorio, las alucinaciones son muy notorias al poner estos medicamentos, pero también el mismo efecto anticolinérgico, de hecho también empeora la parte motora, entonces también deberíamos estar al pendiente de algunos otros cambios en la parte del trastorno motor de esta enfermedad al poner algún anticolinérgico. Entonces, de preferencia, nunca usarlos en estos pacientes porque es mucho el deterioro que se ve con las primeras dosis incluso. Muy bien, entonces el tratamiento, pues nos quedamos con eso, con la ribastigmina. Es el de mayor uso y hay un beneficio muy, muy importante. Aunque no quita las alucinaciones al 100%, hacemos que la persona pueda convivir más fácilmente con ellas y también
pues vamos a ver sobre todo que la ribastigmina a veces mantiene a esos pacientes durante más años. Ya nada más en el pronóstico, comentar un poco que estas enfermedades desafortunadamente tienen un pronóstico más corto, aproximadamente de 5 años en su sobrevida. Entonces el avance en estas enfermedades va a ser mucho más notorio que con enfermedad de Parkinson. Y una mortalidad, pues obviamente mucho más temprana. Y con eso terminaríamos. ¿Nadie tiene ninguna duda sobre esta demencia? No, doctora, todo bien. Muy bien, entonces vamos a seguir con este maratón. Seguimos con demencia vascular. ¿Ya se ve la presentación? Sí. Sí, ya. Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre demencia vascular. Bueno, en las generalidades nos dice que previamente fue llamado demencia multiinfarto o posictus y nos dice que es la segunda causa de demencia con hasta un 20 o 30% según esta bibliografía. Y nos mencionaba que se le va a llamar a un fenómeno que es el deterioro cognitivo vascular. Este nos menciona que es un amplio espectro de síndromes y enfermedades que se van a caracterizar propiamente por el deterioro cognitivo o cognitivo leve derivado de estas lesiones vasculares. Y también nos mencionaba algo muy importante que ahorita en la siguiente diapositiva vamos a tratar un poquito más, que las lesiones cerebrovasculares pueden coexistir con otro tipo de enfermedades que pueden cursar con demencia. Bueno, sobre lo que les platicaba ahorita, nos dice que la prevalencia va a depender de cómo definamos o qué incluyamos o excluyamos en la definición de demencia vascular. Por ejemplo, si nosotros excluimos a otras enfermedades dentro de la demencia vascular, como la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, que normalmente cursan con algún grado de afectación vascular, pero si los excluimos va a representar solamente un 5 a 10%. Y pues si en la definición se incluye la enfermedad de Alzheimer o, por ejemplo, la demencia de cuerpos de Levy, que ya vimos anteriormente, pues estos, como les había platicado, pueden cursar con algún tipo de afectación o demencia vascular o deterioro cognitivo vascular. Y esta gráfica me pareció muy importante porque con esta podemos definir que si, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene las características de una demencia vascular, pero no tiene ningún otro signo de afectación por otro tipo de demencia o enfermedad neurodegenerativa, podemos llamarle demencia vascular pura. Sin embargo, y es el caso contrario, si tenemos un paciente que solamente tiene signos o síntomas de una enfermedad neurodegenerativa o una demencia causada por esta enfermedad, pues podría ser solamente una enfermedad de Alzheimer pura. Sin embargo, como ya les había platicado, si tiene signos ya sea clínicos o radiológicos de una demencia vascular junto con una enfermedad de Alzheimer agregada, pues esto le llamaríamos una demencia mixta. Bueno, antes de empezar con todo lo de la clasificación y la clínica que vamos a ir viendo de cada tipo de afectación vascular, les puse esta imagen porque es muy importante primero pues conocer que la comparación entre enfermedad vascular y enfermedad de Alzheimer es que la enfermedad vascular va a mostrar un inicio brusco en el momento donde se dé esta afección vascular y va a tener una progresión escalonada. Sin embargo, la enfermedad de Alzheimer, como ya lo vimos con la doctora, va a ser una progresión gradual. Y otra parte fundamental dentro de lo que vamos a ver mucho más adelante es que debe de haber una relación temporal entre los signos vasculares y neurológicos. Esto quiere decir que tiene que haber esta relación temporal entre el momento en que sucedió el evento vascular y que se empiecen a mostrar los signos derivados de este. Y pues ya tendremos otro tipo de situaciones como la hipertensión y enfermedad cardiovascular en la que van a predisponer a este tipo de eventos, así como algunos signos neurológicos focales derivados de la afectación cerebral focal que vamos a ver más adelante. Y pues que era esencial tener la evidencia de enfermedad cerebrovascular, como vamos a ver más adelante en estudios de imagen y demás.
bueno, nos mencionaba los factores de riesgo. Y nos mencionaba que como tal los factores cardiovasculares obviamente pues van a tener un gran impacto sobre la incidencia de este tipo de afectaciones. Y pues dentro de esto nos decía que ictus o ataques isquémicos transitorios clínicos previos pues nos iban a predisponer aún más. La presencia de hipertensión, fibrilación auricular, arteriopatía coronaria, aterosclerosis pues son fundamentales, así como otras enfermedades metabólicas que son de gran peso para las enfermedades cardiovasculares como son diabetes y hipercolesterolemia. Pues el tabaquismo que ya conocemos que también tiene un gran impacto y pues que edad avanzada y un nivel educativo bajo, pues también eran predisponentes. Bueno, nos mencionaba que se han publicado diferentes o numerosos criterios para la demencia vascular y en el capítulo que me mandó la doctora mencionaban principalmente el PASCOG y el DSM-5 y bueno, esta primera parte que nos pone el Vasco es propiamente lo que nos explicó la doctora en Alzheimer, en donde pues tiene que, por ejemplo, para un trastorno cognitivo leve debe tener un nivel de rendimiento previo documentado inferido al menos de un dominio, o sea, un declive dentro de ya sea el dominio cognitivo, pues ya no lo habíamos platicado, que es la atención y velocidad de procesamiento, la función ejecutiva, que es ejecutiva frontal, el aprendizaje, la memoria, etcétera. Y pues que esto puede estar evidenciado ya sea por la preocupación propia del paciente, un informador o un médico, y que la evidencia de estos pues van a ser modestos, o sea, de una o dos disminuciones o sea, uno o dos desviaciones estándar por debajo de la norma. Y pues con la demencia de trastorno cognitivo grave, pues es similar, solamente que pues aquí se va a pedir que sean déficits claros significativos con más de 2 desviaciones estándar debajo de la media. Esto ya lo habíamos platicado. Y aquí es donde se muestra propiamente el deterioro cognitivo vascular. Y aquí nos dice que una de las cuestiones más importantes o rasgos clínicos importantes es que los déficits cognitivos guardan relación temporal con el accidente cerebrovascular y esto va a estar manifestado por un antecedente documentado del ictus con declive cognitivo asociado y los signos físicos compatibles del ictus. Y nos dice que si hay datos de alteración prominente en el procesamiento de la información, la atención y la función frontal ejecutiva, etcétera, más uno de los siguientes rasgos. Esto puede ser, por ejemplo, presencia de trastorno de la marcha, frecuencia, urgencia y otros síntomas urinarios o cambios de la personalidad y el estado de ánimo pueden ser sugerentes. Y a esto se le agrega la presencia o no de datos significativos en estudios de neuroimagen como la resonancia magnética y la TAC. Y esto lo vamos a definir conforme si hay un infarto de un gran vaso o de un vaso de gran calibre, en este caso para diagnosticar el trastorno cognitivo vascular, o hay más de 2 infartos en vasos de gran calibre. También si hay un infarto único extenso o que esté situado en lugares estratégicos del cerebro, pues puede dar o derivar en una demencia vascular. O también si hay múltiples infartos lacunares, que vamos a ver más adelante su definición. Si hay más de 2 en el tronco encefálico, o de 1 o 2 pueden ser suficientes en una localización estratégica. También si hay lesiones extensas o confluentes en la sustancia blanca, si hay presencia de hemorragia intracraneal en localizaciones estratégicas, o la combinación de todos los procesos que les había mencionado. Y bueno, pues aquí nada más nos mencionaba los criterios de exclusión. Si en la anamnesis tenemos un inicio precoz del déficit de memoria o tenemos un empeoramiento progresivo de la memoria y otras funciones, pues se puede pensar en otro tipo de patología.
si el paciente muestra rasgos parkinsonianos, precoces y prominentes o sugestivos de la enfermedad de cuerpos de Levy, que ya vimos anteriormente, pues también se puede excluir. Y pues si el paciente tiene antecedentes sugestivos de otro trastorno neurológico primario. Y en neuroimagen, pues si la TAC o la resonancia magnética tiene lesiones cerebrovasculares mínimas ausentes, pues también se puede excluir este diagnóstico. Y también pues, nos dice que si existen otros trastornos médicos lo suficientemente graves para justificar síntomas de memoria o relacionados. Y esto nos decía, por ejemplo, si el paciente tiene otra enfermedad grave, como una depresión grave o anomalías tóxicas y metabólicas que puedan pues, decir que son derivadas de estas las afectaciones en estos dominios cerebrales. Ahí siempre van a ver mencionado mucho la depresión como en un criterio de exclusión en depresión mayor, sobre todo porque el trastorno depresivo, acuérdense que también afecta mucho atención, concentración y que también incluso funciones ejecutivas. Entonces, como tiene ese perfil que le llamamos subcortical, debemos de siempre descartarlo. Sin embargo, también en estos pacientes vamos a ver que es muy frecuente encontrar síntomas también depresivos, e incluso ya hay un nuevo término para ello que se llama depresión vascular, aquellos pacientes que ya tenían una demencia vascular y se instauran síntomas depresivos que van en incremento y que son de difícil tratamiento con los inhibidores selectivos de receptora de serotonina o los duales, se utilizan y tienen pocos efectos en la depresión, entonces debemos de sospechar a veces en depresión vascular, pero ya una vez instaurado el cuadro, siempre hay que tener nada más mucho cuidado con ello. En la depresión grave, pues claramente en el trastorno depresivo mayor veríamos una mejoría de esas funciones ejecutivas, de la atención, de la concentración, una vez iniciado el tratamiento. En cambio, en demencia vascular, no veríamos cambios importantes en el perfil cognitivo de esa persona. Definitivamente no habría de hecho una mejoría importante, aunque mejoren los síntomas depresivos, no mejoraría su perfil en la afectación cognitiva subcortical. Entonces, por eso es que este tipo de demencia le llamamos subcortical. Sí pudiera tener una afección en corteza cerebral, pero definitivamente no es lo característico. Lo encontraríamos más bien como un cuadro mixto, en todo caso. La realidad es que casi siempre va a ser subcortical. Entonces, acuérdense mucho de ese perfil cognitivo. Continúa, Marco. Ok. Bueno, y aquí tenemos el DSM-5 y bueno, si se fijan los primeros, para decir si es un trastorno neurocognitivo leve o grave, pues nos menciona propiamente lo que habíamos hablado. Y si tiene los rasgos clínicos compatibles con la causa vascular, igual, si guarda relación temporal con uno o más accidentes cerebrovasculares o si tiene deterioro prominente en la atención o otras funciones cerebrales. Igual si hay presencia en la anamnesis, en estudios de neuroimagen, etcétera, en la exploración física. Y nos dice que se va a diagnosticar un trastorno neurocognitivo vascular probable cuando se cumplen uno de los siguientes criterios, que serían pues los criterios clínicos apoyados por las pruebas de neuroimagen de daño parenquimatoso, si el síndrome neurocognitivo guarda relación temporal con los accidentes cerebrovasculares y si hay pruebas ya sean clínicas o genéticas de infartos subcorticales y de enfermedad cerebrovascular. Y si se cumplen los criterios clínicos, pero no tenemos evidencia o no se tiene evidencia de neuroimagen o no se establece la relación temporal entre el ictus o el infarto y la clínica, pues se va a diagnosticar un trastorno neurocognitivo vascular posible. Y este es en el libro, venía estos criterios de deterioro cognitivo y pues son propiamente los mismos, nada más igual establece lo que para definir la demencia, que es igual un diagnóstico que se basa en la declinación cognitiva al estado basal previo y debe basarse en pruebas cognitivas y el déficit de las actividades de la vida diaria son independientes de las secuelas motoras sensitivas producto del evento vascular
Y para definir una demencia vascular probable, pues si hay deterioro cognitivo y evidencia en imagen por la enfermedad cerebrovascular, y pues ya propiamente lo que habíamos hablado se parecen mucho. Realmente, por ejemplo, ahí lo que hace mucho la sociedad americana y la Asociación también del Corazón Americana, o sea, realmente ellos también definían mucho estos criterios porque dentro de esas enfermedades cardiovasculares es muy frecuente encontrar una persona, por ejemplo, que se infarta, también se va a infartar en el cerebro y podemos encontrar estos cambios. Entonces, de ahí que también ellos han hecho ya muchos estudios sobre deterioro cognitivo vascular. PASCOG es de las más importantes, sin embargo, también consideren que estos criterios de hecho se parecen mucho. Como ya vieron, todos los que ha mencionado Marco, a mí sí me interesaba mucho que estuvieran marcados, sobre todo para que vean las diferencias y las cosas que ustedes ven que se presentan en todos los criterios, es lo que consideraríamos lo más frecuente dentro de esta enfermedad. Entonces, realmente, algo ya nada más que quiero comentar que a veces no se menciona mucho dentro del criterio es el tiempo, en esa temporalidad que nos están marcando. Generalmente hablamos de una temporalidad de 3 meses, es decir, la persona presenta un evento, un ictus, y después de 3 meses empieza con estos cambios. De ahí que tenemos que ser muy meticulosos al definir cuáles fueron las secuelas que presentó esa persona y sobre todo porque hay personas que después de un ictus, claro que van a mejorar en las primeras semanas, un porcentaje no tan importante, pero sí un gran porcentaje pudiera, si está también incluso hasta con rehabilitación física y cognitiva, mejoran. Sin embargo, después de esos 3 meses empezamos a ver que nuevamente el deterioro cognitivo, sobre todo, empieza otra vez a disminuir. Quedarán las secuelas todavía motoras, los datos de focalización. El problema es el perfil cognitivo que empieza a estar nuevamente alterado de manera muy acelerada. Y por eso le llamamos que también es escalonado, porque con cada ictus, el perfil cognitivo que se mantenía hasta cierto punto estable vuelve a disminuir, pero de una forma muy severa. Y entonces uno sabe que nuevamente está ocurriendo o ocurrió otro ictus, o que el acúmulo de múltiples infartos, aunque sean pequeños, está nuevamente ya bajo el umbral para otra vez deteriorar más cognitivamente a esa persona. Por eso es que también su pronóstico es muy malo, porque realmente depende del control que podamos lograr en esa nueva aparición de ictus. Y ahorita ya que vamos más adelante con el tratamiento, pues resulta un poco triste porque son personas que ven muy agravada esta enfermedad con cada uno de los eventos y no los podemos volver a recuperar en su perfil cognitivo, incluso aunque lo motor a veces mejore ligeramente, es decir, alguien ya tiene focalización, vuelve a presentar otro evento y esa paresia, a lo mejor que tenía ahora se vuelve una paraplegia o se vuelve una hemiplegia, es algo a veces muy severo, pero nuevamente a veces podemos llevar a esos pacientes de hemiplegia otra vez a hemiparesia, por ejemplo, pero el problema es lo cognitivo, eso no va a cambiar, ya se deterioró más la persona y ya no podemos regresarlo al evento previo. Entonces, antes pasaban muy desapercibidas estas personas porque no se les diagnosticaba con demencia, solamente se hablaba de que eran secuelas cognitivas del evento vascular y no se le daba la importancia que tienen. Y al no darle la importancia, pues no se les daba un tratamiento adecuado y la sintomatología, aunque es muy cognitiva en el aspecto tal vez de realización de actividades con esas funciones ejecutivas, atención, concentración, memoria, lenguaje, visoespaciales, también son personas que igual que en otras demencias podemos encontrarles diversos síntomas neuropsiquiátricos y es a veces los síntomas neuropsiquiátricos los que generan esta carga y es donde se empieza a identificar y la persona dice, es que tiene una demencia vascular y nunca ha sido manejada como tal, simplemente se le dijo que tuvo un ictus y que pues esas son las secuelas y nadie le da una explicación a veces a los síntomas neuropsiquiátricos porque no los conjuntan hasta que alguien ya pone todo ese perfil cognitivo con el perfil neuropsiquiátrico y el perfil también que tiene esas alteraciones motoras y se da cuenta que lo que realmente tiene es una demencia vascular y no nada más secuelas por un ictus o un evento vascular cerebral. Entonces, de ahí que ahora por eso este tipo de asociaciones dedicadas generalmente al manejo de otras patologías, también ya le estén dando una importancia a los efectos
de un infarto miocárdico en la búsqueda de evitar que estas personas tengan más alteraciones cardiovasculares como infartos cerebrales y la búsqueda también de deterioros cognitivos asociados a estos problemas vasculares. Entonces ha sido un boom ahora, todo el mundo quiere, hasta cardiólogos quieren estudiar estas asociaciones del deterioro cognitivo que se encuentra en pacientes con una enfermedad cardiovascular muy severa. Entonces, es bastante interesante lo que ha ido surgiendo, ahorita lo veremos en la parte del tratamiento, que tenemos más opciones, aunque sea que Levi. Continúa, Marco. Y pues aquí igual, o sea, nos define la demencia vascular posible, en donde hay evidencia de deterioro cognitivo e imagen de la enfermedad cerebrovascular, pero pues no existe relación clara, no existe información suficiente para, bueno, relación clara, ya sea temporalmente hablando, como lo mencionó la doctora, sí que no existe información suficiente para el diagnóstico de demencia vascular, principalmente que no se dispone de la evidencia de neuroimagen, y que aquí nos ponía otro criterio, que la gravedad de la afasia pues impide la evaluación cognitiva del paciente. Y también se podrá y también pues si existe evidencia de otra enfermedad neurodegenerativa, ya sea por ejemplo la presencia del Alzheimer, de cuerpos, enfermedad o demencia por cuerpos de Levy, historia pues de otro trastorno metabólico, que es prácticamente lo que ya habíamos hablado en las otras clasificaciones. Y ahora sí, para empezar con los tipos de afectación vascular, tenemos primeramente la enfermedad isquémica de vasos pequeño calibre, o también llamada enfermedad vascular isquémica subcortical. Y esta pues se va a dar principalmente en la sustancia blanca subcortical y va a estar definida por dos procesos. La primera es la lipohialinosis, perdón. Y este va a ser un material eosinofílico que se va a depositar en tejido conjuntivo de la pared de las arterias penetrantes profundas. Y esto, bueno, en conjunto con las microembolias que van a poder provenir ya sea de placas de ateroma, coagulopatías o cardiopatías, van a alterar la autorregulación cerebrovascular. Esto puede ser secundario a la hipertensión o al envejecimiento, y estos en su conjunto puede derivar en la presencia de infartos. Entonces nos dice que la magnitud de la afectación puede ser de moderada o una afectación grande, y esto puede provocar la aparición de una demencia o solamente deterioro cognitivo. Bueno, a ver. Sí. Bueno, también estaba descrita la pérdida de células del músculo liso desde la túnica media. Esto principalmente por el depósito de material fibrohialino, que ya habíamos hablado en la diapositiva pasada. Y esto va a provocar un estrechamiento de la luz del vaso y un engrosamiento de la pared, que puede pues dar, como ya vimos, en un infarto. Y que esto también puede estar debido, como ya se mencionó, por la enfermedad de pequeño vaso hipertensivo. Y bueno, nos ponía la clasificación de la enfermedad de pequeño vaso, principalmente pues hablando de la etiología. Y pues esto nos habla sobre el posible origen de esto, que puede ser aterosclerosis, que puede estar relacionado con edad o factores de riesgo vascular, ya como vimos por el depósito de material fibrohialino, los microaneurismas, de organización vascular segmentaria, etcétera. Puede ser por una angiopatía mieloide, esporádica, hereditaria, por enfermedad mediada inmunológicamente inflamatoria, etcétera. Los síntomas y signos. Bueno, como sabemos, la sustancia blanca va a estar implicada en la transferencia de información hasta los lóbulos frontales. Entonces esto puede provocar que haya dificultades para centrar y mantener la atención, afectación en la memoria operativa, y esto puede derivar en o afectación a la capacidad para mantener una serie de temas en la mente y poderlos manipular mentalmente para
no sé si seguir una línea de pensamiento o una conversación. Nos dice que puede haber una marcha frontal o una marcha de imantación al suelo, o sea, pies pegados al suelo, o sea, ese tipo de marcha. Puede haber presencia de incontinencia y la habilidad emocional. Y nos mencionaba que se podría tener el efecto pseudovulvar, en donde vamos a tener pues la alteración de estos tractos de la sustancia blanca subcorticales hacia lóbulos frontales, y nos dice que pues, va a haber una pérdida de control cortical de las emociones. Y nos mencionaba que esto se va a ver clínicamente con el paciente muestra una risa o un llanto inapropiado. Si nos mencionaba la lectura, que por ejemplo puede estar el paciente viendo las noticias y de repente se puede empezar a reír sin ningún motivo. Dice nada más, ay, perdón, no me fijé, pero es en vez de efecto es afecto, porque se Ok. refiere a los síntomas afectivos. Entonces es afecto pseudovulvar. Ah, No me fijé, pero sí es muy característico y además no pasa nada desapercibido, créanme, porque son risas y llantos inapropiados y además patológicos. Son de difícil control. El tratamiento para este tipo de afecto es, pues la verdad es muy limitado. Muchos pacientes nada más ven disminuidos un poco sus síntomas, pero además afectan la calidad de vida de las personas a su alrededor, porque realmente como familia a veces le cargan la situación del afecto asociado a lo mejor a que están deprimidos, y como están llorando continuamente y no dejan de llorar, las personas dicen es que se sienten desesperadas, o sea, sienten que su paciente está triste o que tiene algo que no ha podido arreglar, y realmente es un llanto que es patológico. No hay ninguna causa aparente y la persona se pone a llorar. Y la risa resulta también bastante molestas para los familiares porque se ríen todo el tiempo y de una manera que se ve muy exagerada de hecho, o incluso todo el tiempo a veces mantienen una risa pequeña, constante, como si estuvieran sonriendo, y ellos sienten que o se están burlando de los demás o se están burlando de sus mismos familiares cuando realmente pues son de una manera patológica. Créanme que estos no pasan desapercibidos, incluso al platicar o ver a estos pacientes. Eh, no hay ninguna diferencia entre el entorno, el ambiente, no cambia. Simplemente se mantienen en risa o se mantienen en llanto. Es difícil ver que se presenten ambas cosas. Casi la gran mayoría de las personas o tienen la risa patológica o tienen el llanto constante, inapropiado y patológico también. Continúo. bueno, y después tenemos a la demencia multiinfarto, que también es conocida como demencia vascular cortical o demencia postictal. Y esta va a estar caracterizada por múltiples ictus corticales, que estos pueden ser derivados principalmente de embolias grandes que podrían provenir de corazón, ya sea por una fibrilación auricular, una isquemia miocárdica, de carótida o de aorta. Y principalmente en signos y síntomas en la clínica, pues esto va a detectarse clínicamente, pero en las cortezas ya sea frontal derecha y parietal derecha, se van a detectar aún más en el estudio del diagnóstico de una demencia, o sea que se tenga la sospecha previa. Y dentro de esto, pues vamos a tener alterada la atención, va a ser una atención deficiente, el paciente puede mostrar afasia, como puede haber afectación de los lóbulos frontales, pues va a haber una desinhibición y puede haber un deterioro de la visión también. Bueno, Y bueno, ya nada más sí. comentar un poco. En los signos y síntomas, ahí estaríamos hablando principalmente de la enfermedad multiinfarto solamente en corteza, por eso solamente están esos signos y síntomas. Realmente la demencia vascular es muy bonito, yo creo, en la clínica porque lo podemos encontrar de una manera muy florida y al mismo tiempo la misma sintomatología y los signos que vemos en el paciente nos empiezan a indicar topográficamente lo que nosotros vemos en el paciente. Ya podemos irlo imaginando qué parte de su cerebro podría estar afectada, ya sea una región subcortical o una región cortical. Entonces, la enfermedad multiinfarto también con la afección en corteza es muy frecuente, claro, también.
pero no tanto así como la subcortical, que es la enfermedad de pequeño vaso. Entonces, en esta enfermedad multiinfarto, en eventos vasculares cerebrales corticales, la verdad es que es mucho más notorio todos estos cambios en el aspecto de que podemos identificar prácticamente desde los síntomas en qué parte de la zona de la corteza estamos sospechando que debe de haber un daño. Y realmente lo más bonito de estas demencias es que la imagen solamente empieza a corroborarnos todo lo que estamos viendo. Realmente, por eso es que le llamamos que tienen signos y síntomas tan floridos, porque depende de dónde esté localizado el ictus. Y eso a veces lo convierte en algo bonito en el aspecto de que su diagnóstico siempre va a tener esa corroboración con la imagen de lo que ustedes ya vieron en el paciente. Esa es pues la idea principal, no es hacer la imagen y ver que tiene infartos y ahora sí buscar que eso cuadre. Debe ser todo lo contrario, sino muchas veces se van a confundir porque muchos adultos mayores van a tener eventos vasculares cerebrales en cierto grado, como vimos en envejecimiento cerebral, y no necesariamente por eso van a tener demencia. O sea, hay que considerar que la gravedad de estos infartos es importante como causa de la enfermedad, y también la localización, como ya dijo Marco, localizaciones muy estratégicas en ganglios basales, pues nos va a dar toda una sintomatología asociada a cambios en el afecto, en conductas, en nivel de conciencia, etc. Ahora continúa. Perdón. Bueno, después tenemos la demencia por un infarto estratégico, que esto puede ser una o varias lesiones focales que dañen una región cerebral que es crucial para la función cognitiva cerebral. Dentro de estos tenemos a los infartos lacunares o ictus embólicos, y nos dice que también las hemorragias hipertensivas se pueden poner en este punto porque dañan a estas regiones. No, los infartos lacunares pueden ir desde 3 a 20 milímetros y dentro de 30% de estos pueden tener el subtipo pues, de provenir de una enfermedad cardiovascular o predisponente por esta. Y pues nos ponían que pues, pueden ser varias localizaciones, y en específico pues, la afectación de los lóbulos temporales mediales, la circunvalación angular, la del cíngulo, tálamo, fornix, etcétera. Ahorita creo que viene más adelante una tablita. Y nos dice que más de 100 mililitros de tejido dañado son suficientes para producir una demencia. Bueno, y en el libro nos hacía un poquito más de hincapié sobre el infarto lacunar, que estos van a ser propiamente cavidades que van a rodear zonas de gliosis, van a haber macrófagos ricos en lípidos y en hemosiderina, y pues esto va a ser principalmente por la oclusión de las arterias perforantes que van a irrigar la zona del infarto, y que pues va a haber una extravasación de proteínas del plasma a la pared de las arteriolas con conversión a fibrina, que esto pues va a provocar ya sea una lipohialinosis o una necrosis fibrinoide. Y pues busqué así como encontrar un corte histológico de este tipo de infartos, pero pues nada más encontré esta imagen y no sé si sea eso. Realmente, lo que pasa es que como ya no se ve lo más importante es ver los infartos a veces en la imagen. Suelen confundirse mucho con la imagen. De hecho, que pusiste más anterior en la resonancia, se ven estos infartos lacunares. Y la verdad es que mucha gente los pasa desapercibidos porque piensa que son infartitos chiquititos, y hay que buscar que también que no sean cambios, de hecho, anatómicos en la persona. Entonces, en la imagen es lo más importante. Rara vez lo vamos a ver microscópicamente. La imagen que pusiste realmente pues también, sobre todo para ver lo de los macrófagos y ver toda la grasita que vemos dentro. Vemos cómo está lleno realmente de hemosiderina en estas zonas. A esa es a la que se refiere. Y vemos también las fibras del músculo liso. Estos son los cambios más importantes. La zona de gliosis se refiere a que son zonas en donde realmente ya no hay nada, o sea, ya es algo perdido, es un infarto. Entonces lo vas a ver, por eso histopatológicamente, solamente como un infarto chiquititito, es decir, lo que veríamos en una magnitud más grande lo vemos
de forma muy pequeñita porque todo surgió a través de un vaso sanguíneo muy pequeño. No hay, es importante de todas maneras, pero realmente lo más importante es poder identificarlo en la imagen, que incluso yo les diré que puede pasar desapercibido fácilmente, que las personas nada más ven estas hipodensidades tan pequeñitas que a veces ni siquiera las comentan algunos radiólogos porque asumen que es normal encontrar a veces infartos lacunares en adultos mayores. Hasta que ya encuentran muchos, a veces las reportan, o si son más grandes esos infartos lacunares, ya se vuelven más visibles, pero lo ideal sería hacer, por eso en ese caso, una resonancia magnética. En la resonancia magnética, todas esas cosas que a veces no podemos identificar con facilidad en la tomografía, es mucho más notorio ver estos infartos lacunares en la resonancia. Eso sería el estudio pues, ideal en estos casos para identificar cambios vasculares mucho más pequeños. Continúa. Bueno, en signos y síntomas, pues vamos a tener, o pues se puede tener una atención deficiente, un discurso mal articulado, una disartria, afasia, incontinencia, hemiparesia o deterioro de la coordinación motora, principalmente. Y pues es la tabla que les decía, que dependiendo de la localización de la lesión, pues pueden ser los signos y síntomas, y pues pueden ser muy variados dependiendo pues en qué localización específica haya sucedido el ictus. Sí, está bonito. Y creo que ya esta es la última, si no mal recuerdo, es la angiopatía amiloide cerebral, que esto va a ser debido a un depósito de beta amiloide, predominante el AB40, ABT40, y esto va a estar dado principalmente en la capa media de las arterias de pequeño y mediano tamaño. También esto va a estar mucho más marcado ya sea en leptomeninges, corteza superficial, ya sea en regiones parieto-occipital, temporoparietal y pues algunas veces en la frontal. Y que esto va a estar mucho más marcado cuando son pacientes que también tienen una enfermedad de Alzheimer. Y Sí, de hecho de hecho es sí, más sí. frecuente encontrar que primero la persona tiene un perfil típico de enfermedad de Alzheimer, todas las imágenes y los cambios. Y ya después de varios años esa persona empieza a hacer datos de angiopatía amiloide y entonces se empieza a convertir, de repente dicen, caray, ya empieza a cambiar el perfil cognitivo y se vuelve a veces una demencia mixta por los cambios vasculares típicos en estos pacientes con Alzheimer. De hecho, es muy frecuente, mucho más frecuente, sobre todo en enfermedad de Alzheimer de inicio tardío, es decir, aquella que empezó el diagnóstico en adultos mayores, a los pocos años esta angiopatía amiloide les cambia el perfil cognitivo y ya empiezan a haber muchos cambios vasculares. Podríamos decir que es como una complicación, aunque realmente es parte de la enfermedad de Alzheimer que haya ese tipo de afección vascular de angiopatía amiloide. Pero habrá otros casos en donde no necesariamente es Alzheimer, tal vez datos de amiloidosis de otro tipo a nivel genético que la persona ya tenga y tenga su angiopatía amiloide muy franca, no nada más cerebral, sino en otros órganos también como una enfermedad. Y van a presentar un perfil pues igual dependiendo de dónde encontremos, de hecho, los acúmulos o los daños por ese amiloide que se ha ido acumulando. Continúa, perdón. Y nos dice que el engrosamiento y la hialinización de la pared vascular pues pueden dar lugar a hemorragias y que el 50% de los individuos que tienen esta presentación pues van a ser normalmente mayores de 90 años. Y pues igual pueden haber microsangrados que se pueden observar en la resonancia magnética en secuencia de ecogradiente como lesiones hipointensas y pues que esto va a tener una prevalencia del 5% en sujetos sanos y el 34% en pacientes con enfermedad vascular. Y esta imagen creo que la saqué de internet, que pues se puso una resonancia magnética con ecogradiente con artefactos en hemorragia, que son los asteriscos. Sí, se ve bonito. Realmente tiene, pues sí está, es una enfermedad vascular bien importante. O sea, tiene muchos impactos también en otras regiones,
pero sobre todo pues las hemorragias son tan abundantes. Esto, por ejemplo, lo veríamos ya en personas que tienen una amiloidosis ya muy avanzada, o incluso también podemos ver a veces este tipo de imágenes en personas con enfermedad de Alzheimer ya en estadios muy, muy avanzados, donde incluso ya empezamos a veces a tener hasta pacientes con crisis convulsivas, es decir, ya en estados más terminales por su angiopatía ya causó muchos problemas. Está bonita la imagen. Continúa. Ok, y los signos y síntomas, pues ya como vimos, puede estar asociada a enfermedad de Alzheimer y que, pues como ya mencionó la doctora, primero se van a manifestar los síntomas de la enfermedad de Alzheimer y luego ya en tiempo posterior, pues va a haber la presencia de los signos y síntomas de la enfermedad vascular. Va a tener predilección por la corteza de la unión temporoparietal occipital y pues pueden, principalmente los signos y síntomas pueden ser variados y constituir trastornos visuales como imágenes fragmentadas, puede haber afasia de Wernicke, dificultades para encontrar palabras y un deterioro visoespacial. Y pues que estos síntomas pueden aparecer en forma de abanicos a lo largo de minutos en lugar de aparecer todos de una sola vez. Sí, se refiere como en abanico a que siempre en la enfermedad de Alzheimer lo característico es que la degeneración sea primero de temporal medial hacia lateral y también vamos a ir viendo que es hacia atrás. Es decir, eso es algo de hecho que se estudia mucho en ver cómo las demencias, lo veremos en la clase de frontotemporal, como es muy notorio que todo el daño es primero hacia adelante, es decir, se empieza a afectar frontal temporal. Y Alzheimer, para que se afecte occipital, estamos hablando ya de haber pasado varios años con la enfermedad de Alzheimer. Por eso es que le decimos como en abanico. Van empezando primero los daños en la corteza temporoparietal y más adelante se van agregando los daños ocasionados en la occipital. Y esa misma amiloidosis es el patrón típico que, de hecho, por eso vemos en la enfermedad de Alzheimer también, cómo se van juntando esas placas amiloideas. La única diferencia con la amiloidosis ya como tal son el daño vascular tan severo que vemos, pero tiene el mismo patrón de cómo se va haciendo la acumulación de beta-amiloide en Alzheimer. Continúa. Ok. Y pues esta, nada más les puse la imagen que esta venía en el capítulo, donde pues en la primera vemos lesiones talámicas bilaterales, que son propiamente infartos estratégicos. En la imagen B es principalmente pues la angiopatía amiloide cerebral en un vaso de pequeño calibre. En la C es una lipohialinosis de un vaso de pequeño calibre. Y en la D, pues es principalmente un infarto cortical de gran tamaño, que es lo que encierra el círculo, que pues vemos la afectación de toda la región infartada. Y ahora sí vamos con la historia clínica y la exploración. Nos dice que los temas que se deben de investigar principalmente son signos y síntomas de ictus o ataques isquémicos transitorios, buscar debilidad o entumecimiento brusco de una extremidad o parte de la cara, pérdida brusca de la visión y pérdida aguda del habla. Y pues siempre evaluar en el interrogatorio pues los factores de riesgo que pueda presentar el paciente. También pues hay que evaluar los signos focales, como hemiparesia sutil, alguna parálisis facial, la presencia de ptosis, que pues es un signo muy sutil, reducción de campos visuales, haciendo una campimetría por confrontación. También evaluar signos de disfunción del tracto corticoespinal, ver reflejos, ya sea extensores plantares. Aquí nos ponía el ejemplo del signo de Babinski, que aquí se los puse en la imagen. Y también, pues, ver signos de liberación frontal, como prensión y los reflejos palmomentonianos. En Pues los reflejos propiamente, palmomentonianos, bueno, lo veremos de hecho un poco más también en demencia frontotemporal, porque vamos a ver que tiene mucha afección frontal. Pero nada más para recordar un poco, en la palma de la mano se pasa un objeto romo, sobre todo en el canto exterior de la mano, directamente al
pasar un objeto romo, incluso también como cuando lo hacemos con Babinski. Lo que vamos a ver en el mentón, siempre le tenemos que decir a la persona que mantenga cerrada la boca, sin apretarla, para poder ver los movimientos. Si lo hacemos del lado derecho, se van a mover los músculos auriculares de la boca del lado derecho, y vamos a ver como si estuviera haciendo un pequeño gesto con la boca, porque se contraen esos músculos. Y si lo hacemos del lado izquierdo de la mano, lo vamos a ver en el lado izquierdo también de la boca. Pero lo veremos más en DFT. Ok, pues propiamente es hacer una exploración neurológica completa cuando tengamos estos pacientes. Y pues siempre hay que buscar entender o buscar la localización específica de la enfermedad cerebrovascular y el tipo de esta. Y pues evaluar la función frontal ejecutiva, la velocidad del procesamiento cognitivo, propiamente pues esto haciendo pues algún test neurológico para evaluar este tipo de cuestiones. Y en las pruebas cognitivas pues nos puede haber ciertos deterioros, ya sea por ejemplo en la atención que suele estar alterada, principalmente en tareas que requieren guardar información. Nos pone el ejemplo de contar para atrás series de 7 o de 3, de traer palabras hacia atrás o recitar hacia atrás los meses del año. El lenguaje, pues podemos encontrar dificultad para encontrar las palabras, que es algo común que sucede en estas cuestiones. También puede haber afasia verdadera, y pues que esto es mucho más específico en la enfermedad isquémica de vaso pequeño calibre, que es la multiinfarto o en la demencia de un infarto estratégico. En la memoria, pues vamos a tener que la memoria episódica puede mostrar un patrón frontal, puede estar alterada la codificación, así como el recuerdo libre, y puede haber una preservación cuando las tareas que se le estudian al paciente pues tengan una facilidad de recuerdo. Y el razonamiento y juicio, pues nos dice que pueden estar alterados, principalmente la memoria operativa va a estar disminuida, y pues que al estar afectado el lóbulo frontal, que me quiero imaginar que lo vamos a ver mucho más en el siguiente tema, pues va a haber una incapacidad de inhibir las respuestas impulsivas, o sea, va a haber una desinhibición del paciente. Y ahí en memoria me interesa nada más comentar un poquito a qué se refiere con ese patrón frontal. En la memoria, acuérdense que para que una persona tenga una buena memoria tiene que empezar con codificar la información. Entonces, al codificarla, primero necesitamos una buena atención y concentración. Si no podemos enfocar nuestra atención hacia el estímulo que nos están diciendo, como por ejemplo las palabras que nos dice Marco, si a una persona le cuesta trabajo enfocar su atención en eso y empieza, decimos, como a divagar, es decir, el enfoque cambia fácilmente a otro estímulo, de un ruido a lo mejor alrededor que tengan en su ambiente, desde ahí empieza ya la mala codificación. Entonces, de ahí que cuando nosotros hacemos que el paciente preserve bien su atención y se enfoque en el estímulo, por eso podemos encontrar tareas que faciliten el recuerdo, es decir, les damos claves y podemos tener un acceso más fácil a su memoria. Es decir, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer, si yo le digo a la persona un grupo de palabras y después utilizo claves tal vez semánticas y decirle, le dije bicicleta y pone las palabras que tuvo que aprenderse, y después le digo, era lo que le dije, era un objeto que era un medio de transporte. Es más fácil que gracias a la memoria semántica accedan a esa información si la codificaron bien, es decir, si pusieron atención. En cambio, en una persona con enfermedad de Alzheimer, aún con las claves semánticas, vamos a ver que como la memoria semántica es una muy afectada en la enfermedad de Alzheimer, a pesar de eso no lo recuerdan, es imposible, es decir, no pueden lograr acceder a ese almacén de lo que ya se quedó ahí codificado. Y una persona con enfermedad de Alzheimer, entonces es más fácil que si la hacemos en las primeras fases de demencia, si le hacemos claves, por ejemplo, fonológicas, es más fácil que recuerden con la clave fonológica. Y le digo, empezaba con B, luego con bis, y luego ya dicen, ah, sí, bicicleta. Eso es más fácil que a una persona con enfermedad de Alzheimer. Y ahí eso, por eso los patrones en las evaluaciones neuropsicológicas nos ayudan mucho. Toda la evaluación neuropsicológica siempre me refiero a estas pruebas cognitivas, es lo que se incluye dentro de esas pruebas también, pero también como en atención con lo de las palabras, con la tarea que les pedí de lo del mini mental y el MOCA, realmente ahí también podemos observar que se incluyen estas pruebas de atención en esas, y en memoria y lenguaje. Son las que más vienen. Razonamiento y juicio casi siempre son memorias aparte o independientes.
Y en la siguiente diapositiva de Marco, lo anterior más bien que dijiste en otras diapositivas previas de las funciones ejecutivas, no necesitas regresarlas si quieres. En las funciones ejecutivas también hay pruebas ya muy específicas porque casi todas las de tamizaje no abarcan mucho las funciones ejecutivas, entonces a veces ya tenemos que hacer pruebas por separado o pruebas como el FAB para ver cómo es la evaluación frontal del paciente. No es una prueba en específico, más bien incluye varias funciones frontales y dentro de ellas también pues, la función ejecutiva. O también hay algunos tamizajes disejecutivos. Pero, como vemos ahí en el patrón, es muy característico todo lo que se refiere a atención, memoria, de tipo frontal, funciones ejecutivas, el razonamiento y juicio dependiendo de dónde tengamos realmente el infarto. Si es un infarto grande, como la imagen grandota que nos puso del cerebro post-mortem, pues ahí veríamos que ese paciente tiene casi todo el infarto en la zona frontotemporal, de hecho, izquierda. Entonces es bien característico, ahí podríamos encontrar muchos cambios en razonamiento y lenguaje. Y en la siguiente, continúa con la diapositiva. En la siguiente tenemos lo que ya hemos explicado un poquito algunos anteriores, la función visoespacial que puede estar afectada, perdón, y también esta va a estar intacta principalmente en la enfermedad isquémica vasos de pequeño calibre y puede estar bastante alterada, pues ya lo habíamos mencionado en la demencia multiinfarto y en la demencia por un infarto estratégico. Sí, ahí podríamos ver más a través de desorientación, y no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, un infarto en una zona occipital estratégico. También acuérdense que todo lo que es la sustancia blanca pues lleva finalmente la comunicación hacia las cortezas, entonces podemos encontrar otro tipo de afecciones también en habilidad visoespacial, como la imposibilidad para copiar una imagen o para recordar la imagen que vimos y poder plasmar la que nos enseñaron. Y también esa desorientación visoespacial la vamos a ver a través de la desorientación tan importante que tienen las personas para manejarse en su espacio. Eso es algo muy característico. Sigue. Ok, sí, estoy... Ok. En la imagenología nos dice que principalmente van a ser estudios de imagen estructural como son la tomografía y la resonancia magnética. Y nos dice que debe existir una cantidad suficiente de enfermedad cerebrovascular en estos estudios para poder explicar el grado de deterioro cognitivo. Y nos dice que en una demencia mixta va a requerir una mayor cantidad de enfermedad cerebrovascular, ya sea en la tomografía o la resonancia, para mostrar en sí o justificar el deterioro cognitivo. Y pues aquí en la imagen está, creo que sí es del capítulo que me mandó la doctora, que se muestran pues las áreas en donde hay una afectación principalmente subcortical y periventricular y pues una enfermedad isquémica de vasos pequeño calibre que son las flechas gruesas, que son estas que vemos aquí. Y esta es la afectación periventricular. Sí, ahí en la periventricular, de hecho, por la coloración en la C, en la flecha de hasta arribita, sobre todo lo vemos ahí en astas anteriores, podemos ver lo que le llamamos nosotros en la imagen leucoaraiosis. Tiene ese nombre debido a que son los cambios asociados a la enfermedad vascular cerebral de pequeño vaso en zonas periventriculares porque están afectando a las arterias perforantes. Entonces son arterias muy cortitas, chiquititas, alrededor de toda la región periventricular. Y pues claro que esa es una leucoaraiosis ya muy severa, pero a veces podemos encontrarla más delgada, como lo vemos en la zona media en las regiones periventriculares, más en los laterales, y nada más rodeando a todo el ventrículo. Y aquí ya la afección incluso ya no nada más está en astas anteriores, sino vemos un alargamiento muy importante en las astas posteriores de esos ventrículos. Son muy, muy severos los cambios. Y en la parte de la A se ve muy bonito ahí, de hecho, los infartos, porque ahí están completamente en los núcleos
Vemos ahí en los ganglios basales y afectando tálamo en las partes también de abajo, de la misma A. La verdad es que ahí se ven muy, muy bonito como vemos el infarto estratégico. Y encontraríamos, de hecho, en este tipo de afección, mucha sintomatología, créanme, porque está afectando, de hecho, ambos lados. En algunas personas no necesariamente puede afectar de un solo lado. A veces podemos encontrar un infarto estratégico nada más unilateral, por ejemplo, en tálamo. Pero ahí están ambos. Muy bien. Continúa. Y en esta tenemos un ATAC donde vemos hipodensidades grandes en el hemisferio derecho, que pues propiamente es pues un evento, un ictus embólico en regiones subcorticales hacia pues la región cortical. Y pues lo vemos en diferentes alturas del corte. ¿Y ahí por qué se asume que es simbólico? ¿Mande? Ahí por qué asumiríamos que es embólico. Es decir, que la causa es un embolismo. ¿En qué región específicamente se encuentra? Es propiamente porque se ve en la región subcortical y avanza hacia la cortícola, o sea, por el patrón de irrigación. Así es, exactamente. Entonces, el patrón de irrigación es bien importante que se lo aprendan porque de alguna manera, además de que nos define, o sea, al ver la localización corroborada en la imagen, nos define también las causas y con ello todo el protocolo diagnóstico que debemos completar en esos pacientes. Muy bien. Continúa. Y el diagnóstico diferencial nos dice que pues, se debe hacer un diagnóstico diferencial con esclerosis múltiple o leucoencefalopatía multifocal progresiva. Y pues también evaluar, más bien en vez de hacer un diagnóstico diferencial, sino evaluar pues, la presencia de hipertensión y diabetes y el tabaquismo, que son factores de riesgo, o ya ver una afectación ya sea por una vasculitis o una vasculopatía, que en su caso pues, puede estar incluido en alguna del origen de alguna afectación pues vascular. Y nos dice que pues hacer un reconocimiento si es una demencia vascular pura o se trata de un trastorno mixto que esté asociado pues a una enfermedad ya sea de Alzheimer o demencia cuerpos de Lewy, que ya se había hablado de esto en las diapositivas pasadas. Y sobre el tratamiento. Antes de que avances, sí. Perdón, y antes de que avances en el diagnóstico diferencial, porque ya lo había planeado así, quiero que busquen una prueba, bueno, más bien es una escala que se llama escala de Hachinsky. La escala de Hachinsky es para hacer un diagnóstico diferencial con la sintomatología que vemos en una persona y nos ayuda a diferenciar sobre todo entre enfermedad de Alzheimer y demencia vascular. Entre ambas demencias, búsquelo así como escala de Hachinsky. Yo siempre a veces les digo a los alumnos, ahora que apareció la película de Hachi, ¿sí saben cuál es? La del perrito. Sí. Bueno. A veces así es más fácil de recordarlo. Se escribe de hecho H-A-C-H-I-N-S-K-Y. Y normal, perdón. La escala de Hachinsky va a ser como una manera en cómo nosotros vamos a ir, es a través de puntajes que obtenemos tanto en la sintomatología, en la temporalidad del infarto y en la imagen. Y a través de eso vamos a ir obteniendo puntos que nos van a decir si es más parecido todo el cuadro a una enfermedad de Alzheimer o si es más parecido el cuadro a una enfermedad de demencia vascular. Entonces es una escala muy utilizada de hecho. Esa sería como su tarea para que la busquen y Marco cuando la busque en su tarea se las puede agregar incluso a la presentación, pero quiero que la busque cada uno para que vean sobre todo el diagnóstico diferencial. ¿Por qué queremos hacer a veces más el diagnóstico diferencial con enfermedad de Alzheimer? Sobre todo por la afección mixta que vemos muy frecuente y porque realmente nos hace identificar con esa escala las grandes diferencias entre ambas enfermedades. Y ya realmente en la cuestión, por ejemplo, de leucoencefalopatía multifocal progresiva, hay que buscar también enfermedades como demencia por VIH, es algo muy frecuente encontrar, de hecho, una sintomatología muy florida de cambios también vasculares y otras enfermedades también incluso inmunológicas que nos pudieran, como la esclerosis múltiple, a veces hacer dudar. Pero ahí la clave está en los estudios de imagen.
No es lo mismo encontrar datos de desmielinización o nada más de leucoencefalopatía multifocal progresiva que encontrar infartos cerebrales. Ahí hacer una resonancia magnética nos va a dar la diferencia con las diferentes visiones en cómo veamos nosotros el FLAIR, el eco de gradiente del estudio imagenológico y la difusión. Es decir, son varias formas de ir estableciendo si realmente eso es un infarto, y en la difusión vemos más disminuido el flujo sanguíneo de alguna forma, o a veces hasta si captan o no el contraste. Todo eso nos va a ir dando pues realmente incluso pues el diagnóstico. Ahí que por eso la imagen es esencial en esta demencia. Es muy difícil que si no lo tenemos hagamos un diagnóstico adecuado y nos quedaríamos en una demencia vascular posible. Y en este caso no se recomienda tanto, ahí por lo menos que si la persona no puede acceder tan fácilmente a una resonancia, aunque sea pídanle una tomografía, pues para que tengan bien claro la sintomatología. Entonces la tarea, busquen escala de Jaczynski. Y lo último, muy bien. Continúa. Y sobre el tratamiento, pues tenemos principalmente pues, las modificaciones o la prevención conforme a los factores de riesgo. Y pues en el estilo de vida es suspender el tabaquismo, moderar la ingestión de alcohol, hacer un control de peso, aumentar la actividad física, usar antioxidantes y vitamina B, que pues tiene una clase de evidencia más baja, pero pues también se menciona. Sobre los factores fisiológicos que predisponen, pues hacer un adecuado tratamiento de enfermedades metabólicas, hipertensión, hiperglucemias, hipercolesterolemia, así como nos mencionaba el tratamiento de inflamación. Y pues, ¿qué otro tipo de intervenciones? Pues mejorar la dieta, y aquí nos recomiendan la dieta mediterránea, hacer suplemento con vitaminas y en caso necesario, si está indicado, pues iniciar una terapia antiagregante. Y ahora sí, propiamente con el tratamiento nos dice que en pacientes que tienen una demencia vascular pura o problemas de memoria que resultan de esta, pues se puede utilizar inhibidores de la colinesterasa, y que la memantina también puede ser de utilidad cuando surgen problemas como la apatía, y que la habilidad emocional, que es una de las características que vimos anteriormente que pueden surgir, pues puede tratarse junto con, haciendo la combinación con dextrometorfanoquinidina. Y Lo malo es que, bueno, hay nada que comentar. En México no tenemos ese fármaco. Entonces lo que hacemos a veces es una mezcla. Es una recomendación tal vez que le llamamos fuera de los manejos, pero al no tenerlo realmente es importante porque la habilidad de la incontinencia emocional que tienen estos pacientes a veces así lo requiere si no contamos con el medicamento en nuestro país. Entonces, de hecho, hacemos la mezcla de la quinidina con el jarabe de dextrometorfano. Hay algunas mezclas ya muy específicas de cómo se utiliza y se lo damos al paciente y tiene una mejoría impresionante. Es lo que más funciona. No les va a mejorar con un antipsicótico, no les va a mejorar con un ISRS, pero hacer la mezcla de dextrometorfano con la quinidina, sí. Siempre es importante que si alguien va a hacer esto, consideren que ya lo haya evaluado un especialista en esta área específica en las demencias, porque no nada más se trata de utilizarlo por utilizarlo. El dextrometorfano en los adultos mayores tiene muchos efectos también adversos, entonces debemos de considerar nada más esos efectos adversos en el paciente. Y la memantina, como es muy activador, por eso se utiliza a veces en la apatía, sin embargo, la apatía también es bien de difícil manejo. La respuesta es poca, no crean que es tan importante con la memantina, los pone más despiertos, más reactivos, pero aún así continúan otros síntomas de la apatía. Es decir, lo veremos en DFT también, pero las personas siguen todavía indiferentes, con poca voluntad para realizar actividades y cosas. Simplemente cuando los guiamos es más fácil que puedan hacernos caso a las indicaciones que les pedimos. Es decir, la cooperación es mucho mayor si dirigimos esa parte voluntaria que ellos ya no tienen. Y dentro de los niveles de acetilcolinesterasa,
no sé si lo mencionabas en la siguiente, pero bueno, el de elección es rivastigmina. Es el que más se ha estudiado en demencia vascular y por eso es el, sí, yo también decía, sí tenía ahí lo de la rivastigmina, es el que tiene mayor recomendación. No se ha establecido bien cuáles son, de hecho, los efectos por los que a veces ayuda el uso de inhibidores de acetilcolinesterasa, pero definitivamente tiene un beneficio importante. Lo comento porque antes no había tantos estudios sobre eso y ahora estos en años mucho más recientes que se ha empezado a utilizar más la rivastigmina con un efecto muy positivo. Comenta lo que tú viste ahí. Es que como estás del Liver, ya sé que viene un poquito más antiguo, pero comenta todo este último. Ok. Bueno, en el libro nos decía que donepezilo tiene una recomendación 2A y un nivel de evidencia A, principalmente pues, en la demencia vascular. La galantamina pues tiene una recomendación 2A con nivel de evidencia A y esto principalmente en la demencia mixta. Y la rivastigmina y la memantina, no sé, aquí nos decía pues contraproducente a lo que nos está diciendo la doctora, que pues es lo más nuevo, que tiene una recomendación 2B con nivel de evidencia C, sin beneficio establecido, y que la coticolina y la sebrelicina y ginkgo biloba pues demuestran un beneficio en algunos ensayos clínicos, pero no tienen aún un nivel de recomendación. Uh-huh. Y ahí, bueno, también quiero comentar ahora el cambio que hubo con citicolina y cerebrolicina. Ginkgo biloba fue de los primeros que se descartó, ya después hubo muchos ensayos clínicos con ginkgo biloba y no demostró ningún beneficio, ni siquiera, de hecho, de manera muy importante cardiovascular, tampoco, desafortunadamente. Citicolina y cerebrolicina, de hecho, estaban planeados para ser muy utilizados y tienen una promoción tan importante que mucha gente por eso los compra, les llaman oxigenadores, les llaman que tienen efectos no trópicos, de hecho, por ejemplo, la cerebrolicina, y mostraron muy buenos resultados. Lo malo es que fue en las pruebas in vitro. Ya en los ensayos clínicos con pacientes no hubo ningún beneficio ni en la evolución ni en el manejo de los síntomas. Y en rivastigmina efectivamente tenía una recomendación muy baja antes porque no se contaba realmente con estudios para ello. Con el tiempo se ha hecho cada vez más estudios ya de manera más específica con rivastigmina, sobre todo con el uso de parches, que es una presentación todavía un poco más reciente, y el beneficio ha sido benéfico, pero solamente en el aspecto también, cabe comentarlo, porque igual sucede con la enfermedad de Alzheimer, en el aspecto funcional y de los síntomas que pudiéramos encontrar también asociados neuropsiquiátricos. Es muy pobre el beneficio que a veces tenemos en el perfil cognitivo y si lo hay, es temporal. Entonces, nada más sí comentar eso, que es el aspecto sobre todo funcional en las actividades de la vida diaria. Muy bien. Y por qué también quiero que a veces lo metan un poco lo del líder, sobre todo por las preguntas a veces en los bancos de preguntas, pues a veces vienen las recomendaciones un poco más antiguas. De todas maneras, se busca que esas preguntas ya se vayan eliminando del banco de preguntas porque ya no tienen, como comentábamos en el examen pasado, lo de Whiskas por presión, ya son manejos anticuados, es la verdad, y por eso a veces las respuestas son inadecuadas, pero inhibidores de acetilcolinesterasa será su respuesta para el tratamiento farmacológico. Y de hecho, de primera línea, es el tratamiento no farmacológico en la demencia vascular. Porque si yo le doy rivastigmina o donepezilo a estos pacientes y no controlo su hipertensión arterial, y no controlo otras comorbilidades o no agrego un antiagregante si lo necesita, entonces definitivamente el curso de esa enfermedad se va a ir viendo de manera negativa porque va a ir teniendo más eventos vasculares cerebrales y me va a ir afectando escalonadamente a este paciente porque yo no estoy haciendo las medidas no farmacológicas. Entonces, de ahí que de hecho sí tiene una gran importancia cumplir con el tratamiento no farmacológico en esta demencia en específico. Muy bien. Creo que será la última, ¿no? Y pues ya nada más les puse este cuadro por si van a estudiar de la presentación, pues que vean la diferencia entre pues la demencia vascular y la demencia de Alzheimer y pues el deterioro cognitivo vascular y el asociado a la enfermedad de Alzheimer, para que vean las diferentes diferencias. Sí. Eso está muy bonito como diagnóstico diferencial.
Y puedes agregar, si quieres, ya sea la parte de la escala de Jaczynski cuando les pases tu presentación, después de esta tabla o en la parte de diagnóstico diferencial también, porque creo que es una tabla importante para ir teniendo los puntos finales junto con la escala. Con eso terminaríamos el tema del día de hoy de Marco. Ya nada más nos falta demencia frontotemporal para terminar nuestro semestre. Mañana lo veríamos a las 8 de la mañana, ¿verdad? No habría ya ningún problema. Si tienen alguna duda respecto al tema de Marco, háblenlo ahora o callen para siempre. ¿Nadie? La verdad es que Jacibe y Marco hicieron un muy buen trabajo en las presentaciones. Lo hicieron también con mucho tiempo de anticipación y creo que hicieron una buena selección, o sea, no tanto por lo del capítulo, sino porque también introdujeron, de hecho, otra información, que es a veces lo más difícil, conjuntar toda esa información. Entonces, consideren que estas clases están muy bien preparadas para que se las pasen a sus compañeros como guía. Creo que es más importante a veces utilizar esta guía. Si quieren también, claro, pásenle los capítulos. Creo que sería importante para que los tengan completos, porque en cada capítulo, algo que no mencionaron Jacibe y Marco, es que viene un pequeño, siempre como caso clínico, y a veces está bonito ese ejemplo que viene en los temas. Entonces, nada más como para comentarlo de que creo que es importante. Y pues por la premura del examen, que ya estamos a una semana, aunque sea, creo que estas presentaciones vienen bastante bien. ¿Ninguna duda? No. No, muy bien. Entonces, mañana nos vemos a las 8. ¿Sí? Ok, doctora. Muy bien.